Bueno, muchísimas gracias. Como les puse en el chat, mi nombre es Dora Varela, yo soy del área de divulgación del Departamento de Comunicación y de Mercadeo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Para mí es un placer poder estar esta tarde con ustedes. Tenemos un auditorio bastante concurrido. Tenemos en este momento 56 eh, personas que se han conectado demostrando interés, ¿verdad? El tema que les vamos a dar. Así que esperamos que sea de utilidad esta charla y que la puedan aprovechar y que en el futuro de veras puedan seguir coordinando. Esto es muy importante porque es un tema que siempre les va a favorecer en todo sentido, ¿verdad? Les va a permitir tener conocimiento y además poder revisar el caso de cada uno. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio con la charla del régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional que estamos ese día proyectando y que vamos a estar grabando para el sindicato de la Universidad Estatal a distancia. Siempre recomendamos mantener los micrófonos apagados y las cámaras de video para que no se nos haga muy pesada la presentación. Vamos a dividir esta exposición en tres partes: Suprema como institución y sus servicios. Y vamos a hablar como punto número 2, el régimen transitorio de reparto. Y el punto número 3, el régimen de capitalización colectiva. Siempre en el régimen transitorio de reparto hablamos de que es el régimen que conocemos popularmente, ¿verdad? Como ustedes lo oyen, que es el régimen viejo, que la gente conoce como el régimen viejo. El régimen de capitalización colectiva es el régimen que conocen como se conoce de verdad popularmente como el régimen nuevo. Entonces, esto es importante para que lo tengamos en cuenta cuando nos referimos a que siempre son del Magisterio Nacional, pero que son de los regímenes que forman parte de las consultas, como le estuvimos comentando, don Raúl y yo. Bueno, pueden escribirlas en el chat. Me pasaron una tabla con algunas consultas, ya yo las respondí, actualicé la tabla que me pasó ahora don Raúl. Yo hoy estaba atendiendo un puesto de información en el Colegio Redentorista de Alajuela. Terminé el puesto de información y me vine a atender la charla y vi que me habían pasado otra tabla con algunas consultas. Yo las contesté y se las devolví a don Raúl. Si acaso de esas preguntas quieren que ampliemos, pues y no hay ningún problema en la forma que nos dijo don Raúl. Damos toda la charla y al final atendemos consultas. Entonces es importante que sean consultas de carácter general que le puedan favorecer al resto de los asistentes para que no nos enfrasquemos, digamos, en consultas personales que nos van a atrasar el resto de las consultas para los demás compañeros. Entonces, vamos a dar inicio con lo que es JUPEMA como tal. Dice que JUPEMA es una institución que es, cuando hablamos de que es una institución que no es eh, pública, que es un ente público, perdón, no estatal, estamos hablando que es que no dependemos de presupuesto nacional para poder operar. Eso es lo que quiere decir que es un ente público no estatal. Si fuera estatal es cuando dependen de presupuesto nacional para poder operar. Fue creada el 5 de septiembre de 1958 bajo el amparo de la ley 2248. Nace con esta ley el régimen de pensiones, nace Junta de Pensiones y la primera ley que va a pensionar a aquellos compañeros que van a tener que cotizar y que se van a pensionar con el régimen transitorio de reparto. Le corresponde a JUPEMA administrar técnica y jurídicamente el sistema de pensiones y jubilaciones mediante el otorgamiento de las prestaciones sociales económicas en beneficio de esos trabajadores del Magisterio Nacional. Eso quiere decir que nos va a corresponder a nosotros como institución coordinar todo lo que es el trámite y gestión de pensión de los compañeros que van a o que están laborando para el Magisterio Nacional. Vamos a entender como Magisterio Nacional dentro de esta exposición aquellos trabajadores administrativos y docentes que laboran en los siguientes centros educativos: escuelas, kinder y colegios públicos y privados, universidades estatales únicamente, y los trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje. Esos son los únicos trabajadores que pueden estar cotizando para este régimen de pensión. Cuando hablamos de Magisterio Nacional, siempre nos dirigimos a todos ustedes, trabajadores administrativos y docentes que laboran en estos centros educativos y que pueden formar parte de este régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. Tienen UPEMA al servicio de sus afiliados y de las organizaciones magisteriales y de los centros educativos, de las direcciones regionales,
etcétera. Varios departamentos y áreas que pueden ser utilizadas por ustedes para diferentes gestiones. Está el departamento de plataforma de servicio, donde nuestros compañeros y compañeras se encargan de atenderles de manera presencial, si lo prefieren, de manera telefónica o por correo, sus consultas. Estos compañeros y estas compañeras que laboran en el Departamento de Prestaciones Sociales, perdón, en el Departamento de Plataforma de Servicios, están en 11 sucursales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Las oficinas centrales nuestras están contiguo al edificio Jorge de Bravo, que queda por la Corte. Y ahí están nuestras oficinas centrales, pero tenemos sucursales en Alajuela, en Heredia, en Pérez Celedón, en Ciudad Nelly, en Limón, en Punta Arenas, en Santa Cruz. Tenemos 11 sucursales a lo largo y a lo ancho de todo el país que les pueden facilitar a ustedes la atención de consultas o de algún trámite que ustedes requieran sobre lo que es la pensión del Magisterio Nacional. Dos, está el Departamento de Prestaciones Sociales, donde estos compañeros profesionales en diversas ramas pueden darles charlas de manera presencial o de manera virtual, como la charla de esta tarde sobre diferentes temas. Cuando hablamos sobre diferentes temas es que tenemos nutricionistas, tenemos trabajadoras sociales, psicólogos, enfermeros, tenemos especialistas en finanzas, tenemos compañeros, tenemos médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, tenemos fisioterapeutas, nutricionistas. Todos estos profesionales, compañeros del Departamento de Prestaciones Sociales, tienen una gran gama de charlas que le van a mejorar la calidad de vida y que les pueden dar a ustedes una charla de manera presencial o virtual, como ustedes la prefieran, solicitándola al Departamento de Prestaciones Sociales. Así como don Raúl me contactó a mí, que soy del área de divulgación del Departamento de Comunicación y de Mercadeo, tenemos que los compañeros del Departamento de Prestaciones Sociales les pueden atender este tipo de charlas que también les va a favorecer porque es para ayudar a mejorar calidad de vida. Tenemos el departamento legal también, donde los compañeros profesionales en derecho se encargan de atender las consultas que son de carácter legal, las dudas de carácter legal, las apelaciones, las revisiones, etcétera, de los trámites de pensión que nos entran, siempre y cuando sepan, ¿verdad?, que estos trámites llevan una secuencia, ¿verdad?, numérica y que se les va a dar siempre la atención que se merece y la prontitud con la que ustedes lo requieran. Este tipo de servicios, tanto como el área de divulgación, como prestaciones sociales, como legal, todas las gestiones que ustedes realicen, plataforma de servicios, todo lo que ustedes realicen en la Junta de Pensiones, estos servicios son absolutamente gratuitos. Eso es importante que lo sepan y que lo comenten con los compañeros que el día de hoy no se pudieron conectar y que es importante que sepan que todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos para que no vayan a incurrir, ¿verdad?, en que les vayan a tomar el pelo y que les vayan a decir que algunos de los trámites en Jopema tienen costo y los servicios nuestros todos son absolutamente gratuitos. Además de tener esos dos, tenemos el Departamento de Comunicación y de Mercadeo, donde nuestros compañeros se encargan del manejo de la imagen institucional, tanto a nivel interno como a nivel externo. Estos compañeros son los que se encargan de producir las comunicaciones, de atender lo que es la página web, las consultas que nos llegan al Face, todos estos posts que se, que nos favorecen a nosotros dándole imagen a nuestra institución. Estos compañeros que trabajan en el Departamento de Comunicación y de Mercadeo, estamos hablando que el área de divulgación forma parte de este grupo de trabajadores del Departamento de Comunicación y de Mercadeo. Lo que quiere decir es que el área de divulgación que se encarga de atender lo que son las charlas y las visitas a los centros educativos, nos corresponde al área de divulgación donde he estado elaborando yo y donde me contactaron para poder dar la charla de hoy y además donde me contactaron para hacer la visita que les hice oportunamente. Entonces, es importante que sepamos
que eso lo da el área de divulgación del Departamento de Comunicación y de Mercadeo, para que lo tengan en cuenta. Vamos a, eso es como una pincelada de los servicios que dan la Junta de Pensiones al servicio de los trabajadores del Magisterio Nacional. Pero vamos a repetir cuáles son los trabajadores del Magisterio Nacional. Vamos a entender como trabajadores del Magisterio Nacional aquellos trabajadores de la educación que laboran en los siguientes centros educativos, ¿verdad? Que son los trabajadores en las escuelas, kinder y colegios públicos y privados, universidades estatales y los trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje. Sin embargo, tenemos dos casos de trabajadores que no pueden y no deben estar cotizando para este régimen de pensiones. Esos trabajadores que no deben y no pueden estar cotizando para ese régimen de pensiones son, uno, aquel grupo de trabajadores que en su momento, por su propia voluntad, decidieron trasladarse para pensionarse bajo las condiciones y los requisitos del IBM, de la Caja Costarricense de Seguro, de Seguro Social. Esos trabajadores que se trasladaron en su momento cuando la ley así lo permitía, se trasladaron mediante una nota, mediante una circular, de manera individual o de manera colectiva en el centro educativo, donde ellos deseaban, por su propia voluntad, abandonar el régimen de pensiones del Magisterio Nacional. Hoy por hoy, esos trabajadores deben permanecer cotizando para el régimen de pensiones del IBM de la Caja Costarricense de Seguridad Social. Eso lo que pasa es que a veces dan situaciones como, por ejemplo, que la persona dejó de trabajar un tiempo y de pronto regresó y el patrono desconocía que esta carta existía o que esta circular existía, que se había trasladado por su propia voluntad al IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social y les ingresan el régimen de pensiones del Magisterio Nacional. Si ese documento se firmó, si ese documento está vigente, si cuando la ley lo permitió y se abrió el portillo, este trabajador no regresó, no solicitó el regreso al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, este trabajador debe permanecer cotizando siempre para el IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social. Aun cuando haya parado y después haya regresado, siempre esta disposición es un asunto de ley. Eso lo dice la ley 7531, donde dice que los trabajadores que abandonaron el régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional por su propia voluntad, a estos trabajadores les corresponde pensionarse con el régimen de pensiones y jubilaciones del IBM del Magisterio Nacional. ¿Por qué es que se da esa situación? Esto por cuanto muchos trabajadores pasó eso, dejaron de trabajar y después regresaron y no recuerdan que hayan hecho ese traslado y por esa razón no le informan a su patrono que habían hecho solicitud de traslado al IBM de la caja y los ingresan en el régimen de pensiones y resulta que están mal ubicados. Esos trabajadores en su momento, por su propia voluntad, decidieron renunciar al régimen de pensiones del Magisterio Nacional y no solicitaron el regreso cuando la ley así lo permitía. Esos trabajadores hoy por hoy tienen que permanecer cotizando para pensionarse con el régimen de pensiones y jubilaciones de el IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso por una directriz de la ley 7531. Entonces, eso es importante que lo tengan en consideración. Tenemos otro grupo de trabajadores que no deben y que no pueden estar cotizando para este régimen de pensiones. Son aquellos trabajadores que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional, o sea, para los centros educativos de el Magisterio Nacional, como los que hicimos mención anteriormente, escuelas, kinder y colegios públicos y privados, universidades estatales y los trabajadores del INA, que iniciaron por primera vez a laborar para cualquiera de estos centros educativos, a cualquiera de estos trabajadores que iniciaron por primera vez a laborar en estos puestos administrativos, tales como oficiales de seguridad, conserjes, cocineras, eh,
algunas plazas técnicas que los tenía el Ministerio de Educación asignados como trabajadores administrativos entre las fechas, oiga, entendamos, entre las fechas 13 de julio del 95 al 23 de abril del 2009. Estamos hablando que hay estos trabajadores que iniciaron por primera vez para el Magisterio Nacional, o sea, por primera vez a cualquiera de estos centros educativos a los que hice mención, en puestos administrativos, entre las fechas del 13 de julio de 1995 al 23 de abril del 2009, nos dice la ley 7531 en su artículo 8, párrafo tercero, que no pueden y no deben estar cotizando para este régimen de pensión. Eso es importante que les diga, que se los aclare, porque esa es una de las consultas más frecuentes. ¿Por qué estoy cotizando al régimen de pensiones del IBM de la Caja si trabajo para el Magisterio Nacional? Eso es porque iniciaron a laborar probablemente en puesto administrativo entre estas fechas, el 13 de julio de 1995 al 23 de abril del 2009. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque eso a veces crea confusiones. De igual forma, aquellos trabajadores que iniciaron en su momento, iniciaron todo el proceso y solicitaron el traslado al IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando la ley así lo permitía, pues esos trabajadores hoy por hoy deben permanecer cotizando para el IBM de la Caja. Esos son los dos tipos de trabajadores del Magisterio Nacional que no pueden y no deben estar cotizando para este régimen de pensiones de acuerdo a lo que nos dice la ley 7531 para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso es muy importante, eso que lo tengan en cuenta para que a veces eso siempre hace falta como reafirmarlo para que sepan por qué es que los tienen a veces cotizando para los tienen cotizando para el IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social, por estas dos razones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, como ya sabemos quiénes son los que pueden y quiénes son los que no pueden y no deben estar cotizando para este régimen de pensiones, vamos a ver cómo se dividen estos compañeros dentro del régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. Tenemos estos dos regímenes de pensiones, como les dije al inicio, uno que es el régimen transitorio de reparto, que conocemos popularmente como el régimen viejo, y dos, el régimen de capitalización colectiva, que conocemos popularmente como el régimen nuevo que es el RCC. Ahora, esos trabajadores, esto es, ¿verdad? Importante que lo tengamos en cuenta, deben de saber en qué fecha iniciaron a laborar para el Magisterio Nacional. Eso ya es un asunto personal, ¿verdad? Porque hoy por hoy, pues estamos todos aquí y estamos hablando que cada quien tiene que haber empezado a trabajar en el régimen de pensiones del Magisterio Nacional en una fecha o en otra fecha, entonces tienen que saber en qué fecha empezó a trabajar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cada quien debe saber si empezó a trabajar a partir de esa fecha que vamos a hacerle mención y a la que vamos a referirnos que durante toda la exposición, que es 15 de julio de 1992. Aquellos que empezaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992 deben estar en el régimen transitorio de reparto. Permítame un segundo. Disculpen. Listo. Aquellos trabajadores que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992 deben estar cotizando para el régimen transitorio de reparto. Aquellos trabajadores que iniciaron para el Magisterio Nacional, o sea, para los centros educativos a los que hicimos mención anteriormente, antes del 15 de julio de 1992, deben estar cotizando para el régimen transitorio de reparto. Aquí tenemos tres leyes fundamentales que son las que van a pensionar a estos trabajadores. La ley 2248, a la que hicimos mención anteriormente, donde nos referimos a los trabajadores y a la ley que fundaba a UPEMA y además al régimen de pensiones.
Tenemos la segunda ley, la 7268, y la tercera y última ley, la 7538. Tenemos modificaciones la ley de pensiones, que son la modificación de ley 7946 y el 8536. Antes del 15 de julio de 1992 se van a pensionar aquellos trabajadores de la educación que iniciaron a laborar para estos centros educativos y que empezaron antes de esa fecha. ¿Por qué es importante tener en cuenta la fecha en que empezaron? Porque vea, estos trabajadores, estamos hablando que estos trabajadores van a estar en reparto, pero los que empezaron a trabajar a partir del 15 de julio de 1992 en adelante, a estos trabajadores les va a corresponder estar en el régimen de capitalización colectiva. Régimen de capitalización colectiva, que es el que conocemos popularmente como el régimen nuevo, le corresponden cotizar a aquellos trabajadores de la educación que iniciaron a laborar por primera vez para el Ministerio Nacional a partir del 15 de julio de 1992 en adelante. O sea, en el año 93, 95, 2000, 2010, hasta el día de hoy. Es importante que cada quien sepa en cuál fecha fue que empezó a laborar para el Magisterio Nacional. ¿Por qué? Porque dependiendo de ello, es que este trabajador va a estar eh, cotizando para el régimen que le corresponde realmente. Entonces, si este trabajador empezó a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional, fue la primera vez que empezó a trabajar a un centro educativo, a los que hicimos mención antes del 15 de julio de 1992, a estos trabajadores les corresponde estar cotizando para pensionarse con el régimen transitorio de reparto. Y aquellos trabajadores que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional a partir del 15 de julio de 1992 en adelante, a estos trabajadores les va a corresponder cotizar para pensionarse con el régimen de capitalización colectiva, siempre haciendo la salvedad y el respeto a la ley, como hicimos anteriormente el comentario de aquellos trabajadores que por un asunto de ley no se les permite estar en ese régimen de pensiones, primero porque pudieron haber renunciado en su momento, y el otro grupo, aquellos que iniciaron en puestos administrativos entre el 13 de julio del 95 al 23 de abril del 2009. Esto para que lo tengan en cuenta, que aquellos trabajadores se dividen en estos dos espacios, ¿verdad? Cada quien debe saber en qué fecha empezó a trabajar para el Magisterio Nacional para que tenga conocimiento de que le corresponde o estar en reparto o estar en capitalización colectiva o estar en el IBM de la Cámara. Ahora vamos a hablar, a partir de este momento que empezamos ya el punto número 2, vamos a hablar sobre el régimen transitorio de reparto. Todo lo que vamos a hablar aquí es sobre el régimen transitorio de reparto. Cuando hacemos el corte para el régimen de capitalización colectiva, ahí se les va a estar informando. Pero en este momento vamos a dar inicio a lo que es el régimen transitorio de reparto. Régimen transitorio de reparto cubre a aquellos trabajadores de la educación que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992. Cuando estamos hablando que es antes del 15 de julio de 1992, tenemos que tener en cuenta que es en el año 90, en el año 91, en los años 80, que a estos trabajadores les corresponde aportar y cotizarse y cotizar para el régimen transitorio de reparto. ¿Cómo se van a, cómo vamos a saber eso? Con la fecha de primer ingreso a laborar para el Magisterio Nacional. Régimen transitorio de reparto tiene tres características generales. La primera, haber iniciado a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992. Dos, la declaración de los derechos del régimen transitorio de reparto van a estar a cargo de JUPEMA. No obstante, deben de llevar el visto bueno de la DNP, van a la supervisión de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y tres, que el pago de las pensiones en curso del régimen transitorio de reparto le van a corresponder al Ministerio de Hacienda. Este régimen transitorio de reparto es con cargo a presupuesto nacional. Este régimen transitorio de reparto va a estar con cargo al Estado. Le va a corresponder al Ministerio de Hacienda crear las partidas presupuestarias correspondientes para el pago de las pensiones en curso. Estas son las características generales
sobre el régimen transitorio de reparto. Ahora vamos a ver el régimen transitorio de reparto. La primera ley a la que hicimos mención, que es la ley 2248. ¿Quiénes se van a pensionar con la ley 2248? Se van a pensionar aquellos trabajadores que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992 y que al 18 de mayo de 1993 cuentan con 19 años y 6 meses al servicio del Magisterio Nacional, de acuerdo a lo que nos dice la ley 8536. Estos trabajadores tienen que tener de trabajar, de cotizar para el Magisterio Nacional 19 años y 6 meses. La única forma de que el trabajador pueda pensionarse con el régimen transitorio de reparto, con la ley 2248, es si esos trabajadores iniciaron a laborar para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992 y al 18 de mayo del 93 contaban con 19 años y 6 meses al servicio del Magisterio Nacional. Otra característica es que estos trabajadores van a laborar 30 años o 25 años si laboraron 10 años consecutivos o 15 alternos haciendo horario alterno, zona insalubre, educación de adultos, enseñanza especial o trabajo administrativo. Esas son las bonificaciones a las que hace mención el régimen transitorio de reparto únicamente, que se les daba tiempo adicional por cada año completo, se les daba 4 meses adicionales como bonificación por haber hecho este tipo de gestión, lo que le favorecía a los trabajadores para no trabajar los 30 años, sino únicamente al menos 25, y que el máximo de años que se podían bonificar eran. Y el monto de la pensión, y esto es importante, que sepan que esto es para la ley 2248 únicamente del régimen transitorio de reparto, porque el trabajador al 18 de mayo del 93 cumplió con los 19 años y 6 meses al servicio del Magisterio Nacional, y que el monto de la pensión es el 100% del mejor salario en educación de los últimos 5 años laborados. A estos trabajadores que cumplieron con ese requisito para pensionarse con la ley 2248, porque al 18 de mayo del 93 contaban con 19 años y 6 meses. A esos trabajadores les va a corresponder el 100% del mejor salario en educación de los últimos 5 años. Ahora, si este trabajador no logró pensionarse con esa ley, que es la ley 2248, porque no cumplió con los requisitos de los 19 años y 6 meses, entonces a esa fecha establecida, vamos a ver si a estos trabajadores, siempre los que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional, antes del 15 de julio de 1992 hacia atrás, y que al 13 de enero del 97 tenían 19 años y 6 meses. Cuando hablamos de 19 años y 6 meses de esos trabajadores, estamos diciendo que estos compañeros trabajaron para el Magisterio Nacional desde que entraron a laborar antes del 15 de julio de 1992 hacia atrás, y que al 13 de enero del 97 contaban con 19 años y 6 meses al servicio del Magisterio Nacional, de acuerdo a lo que nos dice la ley 8536. A esos trabajadores, que ya vimos que ese es el corte, ¿verdad? Con esta fecha del 13 de enero del 97, 19 años y 6 meses. De igual forma, como hablamos con la ley 2248, debe elaborar ese trabajador 30 años o al menos 25 años, y el monto de la pensión, aquí es diferente, va a ser igual al promedio de los 12 mejores salarios en educación de los últimos 24 meses. Esto significa un aproximado de un 93%. Aparece a partir de la ley 7268 la figura de la postergación. No sé si ustedes en algún momento han escuchado a los compañeros de ustedes que dicen que van a postergar. La postergación es el tiempo que el trabajador por su propia voluntad decide permanecer laborando más tiempo del que le correspondía, de los 30 o de los 25, de acuerdo a sea el caso de cada uno, para mejorar este monto de la pensión. Aparece la figura de la postergación a partir de la ley 7268, que le permite al trabajador del Magisterio Nacional permanecer laborando de manera voluntaria hasta un máximo de 7 años.
hasta un máximo de 7 años, porque estamos hablando que estos trabajadores decidieron postergar y esto por cada año completo les va a favorecer el monto de la pensión. El máximo de años para estos trabajadores, el máximo de años que puede postergar para mejorar el monto de la pensión es de 7 años, figura de la postergación que aparece a partir de la ley 7268. Ahora, la tercera y última ley del régimen transitorio de reparto es la ley 7531. La ley 7531 dice que se van a pensionar aquellos trabajadores de la educación que no lograron pensionarse con la 2248 porque el 18 de mayo de 1993 no cumplieron con el régimen, con lo que decía la ley de los 13 años de servicio número uno. Entonces, estamos hablando que a estos trabajadores no se pudieron pensionar con la ley 2248. Ahora, aquellos trabajadores que tampoco pudieron pensionarse con la ley 7268, porque al 13 de enero del 97 no cumplieron con los 19 años y 6 meses de servicio que exige la ley, entonces, a este grupo de trabajadores que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992, que no lograron cumplir con los requisitos para pensionarse con la ley 2248 y que no lograron cumplir con los requisitos para pensionarse con la ley 7268, a estos trabajadores les corresponde pensionarse con la ley 7530. Esa es la última ley que va a pensionar a los trabajadores que se van con el régimen transitorio de reparto. Entonces, esta ley que fue promulgada en julio de 1995, vamos a refrescar un poco la memoria a los que somos más grandecitos. Recordemos que cuando se dio esta ley, se dio una de las huelgas más largas de la historia del Magisterio Nacional. ¿Por qué fue que pasó eso? Bueno, pues pasó eso precisamente porque a estos trabajadores de la educación les cambiaron totalmente, como decimos los ticos, las reglas del juego. Recordemos que con el régimen transitorio de reparto, con la ley 2248, los trabajadores cotizaban de su salario el 5% para lo que era la pensión. Con la ley 7268 cotizaban el 7%. Trabajaban 30 años o 25 años. Cuando viene esta ley 7531, ponen al trabajador, dependiendo del monto de su salario, a cotizar de su salario el 10, el 12, el 14 y hasta el 16%. Y el Estado le va a aportar el 1.41. Entonces, vean, si te cotizaban el 5 y cotizaban después el 7, y ahora van a cotizar 10, 12, 14 o 16%, era un cambio totalmente radical. Por eso es que se dio esta vuelta, porque las condiciones que se aprobaron con la ley 7531 no les pareció a los compañeros del Magisterio Nacional. Y además el tiempo de servicio, teníamos que con las dos leyes anteriores eran 30 años o 25 si tenía bonificaciones, y aquí ya al trabajador se le exigen 400 cotizaciones, que es el equivalente a 33 años y 3 meses. Y el monto de la pensión va a ser el 80% del promedio de los mejores 32 salarios en educación de los últimos 60 meses, o sea, de los últimos 5 años laborados para el Magisterio Nacional. Esto deben de tenerlo en cuenta para que sepan, ¿verdad? Que esto es el régimen transitorio de reparto y que es por esa razón que muchas veces de camino nos vamos encontrando gente que nos va diciendo que se pensiona con el 100% y ya vimos que esos compañeros jamás van a estar con el 100% porque ya vimos cuántos años tendría que tener ahora, porque el cambio es radical, ¿verdad? Esto fue cambiando totalmente y al cambiar totalmente, pues estos trabajadores ya van ingresando en las otras leyes. Ya no es la 2248, sino es la 7268. Y en el último caso de estos trabajadores, estamos hablando que es la ley 7530, para que lo tengan en cuenta de que ahora ya son otras condiciones. Ahora, ¿qué pasa con aquellas cotizaciones del Magisterio Nacional que hicieron que algunos trabajadores tuvieron la oportunidad de laborar
para otras empresas o instituciones ajenas al Magisterio Nacional y que están, por ejemplo, en el IBM de la Caja. Ese régimen transitorio de reparto le permite a estos trabajadores poder trasladar estas cotizaciones cumpliendo con requisitos de ley. ¿Cuáles son los requisitos de ley? Bueno, en primera instancia, el trabajador debe haber iniciado a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992. Dos, para poder considerar que le trasladen estas cotizaciones, debe de haber aportado al régimen transitorio de reparto 20 años, o sea 20 meses aportados. Tres, el máximo de cotizaciones que se puede trasladar en el régimen transitorio de reparto de otro régimen al régimen transitorio de reparto, valga la redundancia, es un máximo de 120 cuotas, o sea, un máximo de 10 años laborados para otros patronos y que puedan ser consideradas para mejorar el monto para mejorar la fecha de la pensión, no así mejora el monto de la pensión. No mejora el monto de la pensión porque los salarios que no son de educación no se contemplan en el cálculo del monto de la pensión. Pero los meses le van a favorecer para mejorar la fecha. Aquí no se ve afectado el monto de la pensión ni a la alta ni a la baja con cotizaciones de otro régimen de pensiones como podrían ser las del IBM, podrían ser las de el régimen de el Poder Judicial u otros regímenes que hayan quedado ahí con algunas cuotas aportadas. Entonces, estamos ahora, algunas cuotas que fueron aportadas por error de planilla a la caja, al IBM de la caja, o al régimen de capitalización colectiva, esas van a ser contempladas siempre en el régimen transitorio de reparto, pero siempre va a tener que hacerse el ajuste correspondiente, como que si fueran ajenas. Recordemos que en IBM cotizamos el 4%, y con el régimen transitorio de reparto se cotiza el 10, el 12, el 14 y hasta el 16%. Entonces hay que hacer estos ajustes. Tanto si se van a utilizar, que son propias del IBM, que son de empresa privada u otras instituciones ajenas al Magisterio Nacional, como si son cotizaciones mal ubicadas que eran del Magisterio Nacional. Les pongo un ejemplo. Yo trabajaba para Pintura Los Patitos Verdes y tengo 10 años cotizados. Yo me los quiero traer para mejorar mi fecha de pensión. Debo contemplar que tengo que aportar de mis cotizaciones. Recordemos que mis cotizaciones estaban al 4% porque estaban en el IBM de la caja. Los voy a trasladar al régimen transitorio de reparto. Me van a hacer un cálculo donde me van a decir, de acuerdo a esos salarios, usted tiene que aportar el 10, el 12, el 14 o el 16%. Me van a dar una proyección de cada una de las cotizaciones y me van a decir, usted adeuda X cantidad. Ahí tengo que hacer un arreglo de pago porque son cotizaciones que estaban aportadas a un régimen de pensiones donde se aportaba menos del porcentaje que se aporta con la ley 7531. Número dos, debo contemplar que esas cotizaciones no pueden exceder en 10 años, que si yo tengo 12 años aportados para Pintura Los Patitos Verdes, estamos hablando que solamente me pueden trasladar 120 cotizaciones que me van a ayudar a completar los 33 años y 3 meses que necesitaré para pensionar. Y tres, que los salarios de esa empresa, los patitos verdes, Pintura Los Patitos Verdes, no se toman en cuenta los salarios con montos de dinero, se toman en cuenta los meses, pero los salarios siempre van a ser cero colones, no van a sumar. Eso no va a perjudicar el monto de mi pensión ni a la alta ni a la baja en el régimen transitorio de reparto. Estas son las condiciones y las características para el reconocimiento de cotizaciones de otros regímenes de pensiones en el régimen transitorio de reparto. Como les estaba comentando, estamos lo de la fecha del tiempo de postergación con la ley 7531. El trabajador, para mejorar ese 80%, puede postergar hasta un máximo de 5 años. Tenemos la pensión ordinaria por edad en el régimen transitorio de reparto, donde dice que si cumplimos con los requisitos exigidos por la ley, 20 años de servicio y 60 años de edad, 20 años aportados al régimen de pensiones transitorio de reparto, que es lo que hemos hablado hasta el momento, y 60 años de edad, podríamos acogernos a una pensión ordinaria por edad
donde el monto de la pensión va a ser el 80% del promedio de los mejores 32 salarios de los últimos 5 años. Esto en cuanto a el régimen transitorio de reparto. Según la recomendación de don Raúl, no vamos a hacer consultas en este momento, vamos a hacer las consultas al final. Tengo cotizaciones, tengo consultas, perdón, en el chat, que ahora las vamos a leer y vamos a atender las consultas de carácter general. También yo les he estado poniendo en el chat y ahí viene un link, por favor, antes de retirarse de la charla, me hagan el favor de completarla y en el caso de don Raúl, yo le voy a pasar un formulario para que me haga el favor de completármelo y enviármelo, porque es por la coordinación de la actividad. Vamos a hablar a partir de este momento el número 3 de la charla sobre el régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. A partir de este momento estamos hablando sobre el régimen de capitalización colectiva. Régimen de capitalización colectiva va a cubrir a aquellos trabajadores de la educación que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional a partir del 15 de julio de 1992 en adelante. Voy a devolverme para hacer un refrescamiento sobre aquellos trabajadores del Magisterio Nacional que no pueden y no deben estar cotizando para el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, aunque hayan iniciado a laborar a partir del 15 de julio de 1992, donde la ley ya era de adscripción obligatoria, pero tenemos dos casos de trabajadores que no podrían estar cotizando para ese régimen de pensiones. Uno, aquellos que por su propia voluntad, cuando la ley así lo permitió, se trasladaron al IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y dos, aquellos trabajadores que iniciaron a laborar en puesto administrativo de primer ingreso al Magisterio Nacional en puesto administrativo entre las fechas del 13 de julio del 95 al 23 de abril del 2009. Esto, para que lo tengan en cuenta, es un refrescamiento a lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, seguimos con capitalización colectiva y vemos que la ley que va a proteger, que va a pensionar a estos trabajadores, va a ser la ley 7302. Aquellos trabajadores de la educación que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional a partir del 15 de julio del 92 en adelante, año 93, 95 hasta el día de hoy, son del régimen de capitalización colectiva. Primera característica general y particular del régimen de capitalización colectiva. Le corresponde a JUPEMA la administración total del régimen de capitalización colectiva, de manera actuarial, financiera y legalmente bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones. Recuerden que el régimen transitorio de reparto lo administra en su totalidad el gobierno de la República o el Estado por medio del Ministerio de Hacienda, que es quien paga las pensiones del régimen transitorio de reparto. Aquí, en este caso, como pueden ver, le corresponde a JUPEMA la administración total de este régimen de capitalización colectiva. Lo que quiere decir es que al trabajador le paga el patrono su salario y nos traslada el porcentaje de ley que ya vamos a ver más adelante y nosotros tenemos que salvaguardar esos dineros. En el caso de los de reparto, les paga el patrono y les traslada el monto que les corresponde, 10, 12, 14 o 16%, le va a corresponder trasladárselo al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué al Ministerio de Hacienda? Porque pudimos ver que a esos trabajadores, que este régimen de pensiones les administra a esos trabajadores su pensión el Ministerio de Hacienda. En el caso del régimen de capitalización colectiva, le corresponde a JUPEMA la administración total de este régimen bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones. El derecho a pertenencia era lo que les comentaba anteriormente, que este régimen de capitalización colectiva es de adscripción obligatoria de acuerdo a lo que nos dice la ley, con la reforma a la ley 7945, que fue promulgada el 19 de noviembre del 99, donde dice que quedan incluidos todos aquellos trabajadores de la educación nombrados por primera vez a partir del 15 de julio de 1992. Permítanme un segundo, disculpe.
Listo, disculpen. Estamos hablando que a pesar de que esta reforma a la ley de pensiones, la 7945, se dio el 19 de noviembre del 99, se refería prácticamente a los docentes, porque vean que en el caso de los administrativos es, no fue de adscripción obligatoria hasta que se dio la reforma a la ley de pensiones, que vino a decir que los trabajadores en puestos administrativos de primer ingreso posterior al 23 de abril del 2009 en adelante, o sea, hasta el día de hoy, ya tienen que estar en el régimen de pensiones del RCC. Pero antes, los que habían quedado ahí en ese intermedio, el 13 de julio del 95 al 23 de abril del 2009, estaban con el IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque así lo decía la ley. Pero viene la reforma a la ley de pensiones y ya a partir los trabajadores en puestos administrativos, a partir del 23 de abril del 2009 en adelante, ya a estos trabajadores les corresponde estar en el RCC, o sea que su patrono ya no tiene elección de ponerlos en la caja o de ponerlos a escoger, ya tienen que ponerlos a cotizar para el régimen de pensiones del Magisterio Nacional que se llama régimen de capitalización colectiva. Características de este régimen de capitalización colectiva. Este régimen de capitalización colectiva que va a cubrir a aquellos trabajadores de la educación que iniciaron a laborar por primera vez para el Magisterio Nacional a partir del 15 de julio de 1992 en adelante, con la salvedad y el respeto de los dos casos anteriores a la ley. Esos trabajadores que van a pensionarse, porque están cotizando con el régimen de capitalización colectiva, van a aportar de su salario el 8%, el 5,75 el patrono y el 40, y el 1,41 el Estado. Estos trabajadores ya van a tener que cumplir con dos requisitos que van de la mano, que es 55 años de edad y 33 años aportados, que son 396 meses. Cuando hablamos de 396 cotizaciones, son 396 meses laborados, laborados para el Magisterio Nacional y aportados al régimen de capitalización colectiva. Requisitos que van de la mano. De ese tiempo, 240 cotizaciones siempre van a tener que estar aquí porque ahora vamos a ver si traemos cotizaciones de otros regímenes de pensión. Pero lo que les va a dar siempre el derecho de pertenencia en este régimen de pensiones para poder solicitar traslado de cuotas son los 240 meses, que son los 20 años de servicio, pero los años que debe trabajar son 33. ¿Por qué les hago por qué reafirmo esta información? Porque muchas veces al escuchar o al leer alguno de los flyers que hay, dice que con 240 cuotas, pero son 240 cuotas en el magisterio. Si tenemos el resto de cuotas con el IBM de la caja, podríamos pensionarnos a los 55 años de edad. Pero si no tenemos los 396 meses sumados entre esos dos grupos, pues no podríamos pensionarnos y tendríamos que aplicar la tabla de retiro. Ahora, el monto de la pensión, y para que no entren en shock, ¿verdad? Porque estamos hablando que es importante que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y poder explicarles un poquito más sobre el monto de la pensión. Vamos a sumar todos los salarios reportados en educación y le sacamos el 60%. Ya tenemos ese 60% ganado. Ahora vamos a tener una bonificación del 0,1%. De ese 60% de ese resultado de ese salario que nos dio, le vamos a agregar el 0,1% por cada cuota adicional después de las 240 cuotas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo tengo que trabajar 396 y ya me sacaron de las 396 el 60%, a partir del salario 241 en adelante, me van a bonificar un 0,1%. Y si tengo que trabajar 396 después de 240, ¿quedan cuántas? 156. Lo que se les suma ese 60%, 1,56. Entonces no es el 60%, es como un 76%. Eso es importante porque usualmente las personas cuando leen la información que se pasa, leen solo al 60% y ya no leen más. Entonces el resto se quedó sin comprender qué es lo que quiere decir el 0,1% de cuota adicional después de los 240 primeras cuotas. Todo es eso para tenerlo en cuenta, que es el monto de la pensión. Aquí se puede postergar hasta un máximo de 4 años para mejorar
este monto de pensión, que es como de un 73 a un 76%, para que lo tengamos en aquí estamos con la pensión por edad, 65 años de edad mínimo y 180 cuotas mínimo. Con lo menos que se pensionan las personas que cotizan para el régimen o los trabajadores que cotizan para el régimen de capitalización colectiva son con 15 años al servicio del Magisterio Nacional. Y eso tiene que tener exactamente 65 años de edad y 180 cuotas. Los montos de la pensión van a ser de acuerdo al número de cuotas que tenga con los salarios en educación, el número de salarios, perdón, que vaya a tener. ¿Por qué? Porque estamos hablando que si yo trabajo únicamente 180 meses, a 180 meses me van a sumar esos 180 salarios y me les saca el 60% y no va más. ¿Por qué? Porque no tengo un salario adicional después de 240 meses. ¿Por qué? Porque 180 son 15 años y 240 son 20 años de servicio. Y cuando me voy a pensionar por edad, porque empecé muy tarde, no llego a los 20 años de servicio, no llego a obtener la bonificación del 0,1% posterior al salario 240. Y que los salarios aquí se contemplan son los salarios en educación. Cotizaciones de otros regímenes de pensiones como las del IBM que hablamos anteriormente. Aquellas cuotas aportadas a otros regímenes por haber realizado labores ajenas al Magisterio Nacional. Puedo trasladarlas una vez que cumpla los requisitos, que son 240 meses, que cumpla los 33 años, ya sumando las cotizaciones del IBM de la caja, y los 55 años de edad, que tengo que realizar un ajuste por la diferencia aportada en los otros regímenes, y aquí se cotiza el 8%, que los salarios que no son educación son 0 colones para el cálculo del monto de la pensión, pero los meses van a ser contemplados para sacar el porcentaje, por lo cual van a haber más meses, menos salario y por ende menos pensión. Cuantas más cotizaciones del IBM pasemos al RCC, menos es el monto de la pensión porque los salarios no suben. Aquí se ve afectada la pensión hacia la baja. Las cuotas ingresadas a otro régimen de pensiones por un error de planillas, estamos hablando que, por ejemplo, el régimen transitorio de reparto o al IBM de la caja, que por un error se pusieron en estos regímenes y deberían ser del RCC porque son en educación, se van a reubicar y se tienen que hacer los ajustes correspondientes del porcentaje que se haya dejado de aportar. Eso es importante porque una cosa son las cuotas mal ubicadas, que se puede solicitar la ubicación, ¿verdad? En el régimen que le corresponde porque es un error de planilla. Y otra cosa son las cotizaciones por haber laborado para otros patronos ajenos al Magisterio Nacional. Importante que tengan en cuenta que todo trabajador de la educación, todo, sin distinción de el régimen de pensiones, le corresponde por ley aportar lo que es el seguro de enfermedad y maternidad, que es el SEM. Los que cotizan y se van a pensionar en la caja, como dicen, es el régimen de invalidez, vejez y muerte. De aquí estamos hablando del seguro de enfermedad y maternidad, que es un porcentaje inferior. Aquí, ¿verdad? Ya les dije que se puede postergar hasta un máximo de 4 años y que la pensión, así como raspando a la olla, como decimos los ticos, es de 15 años de servicio, pero tenemos que tener 65 años o más. Entonces, don Raúl, no sé cómo va a manejar usted lo de las consultas. Yo al menos voy a ver las que tengo en el chat y ya yo las otras ya las había contestado, pero vamos a ver las que tenemos aquí. Saludos. Y cuando por error me colocaron en la caja, si uno se devuelve, le cobran toda la diferencia de cuotas. Habría un arreglo de pago. Claro, hay un arreglo de pago, pero tiene que solicitarlo cuanto antes para que la deuda no vaya creciendo más. Eso, Adriana. Cindy dice, si he trabajado con el IBM y ahora me incluyen en este régimen, debería solicitar que me regresen a la caja. No pueden regresar a la caja porque es un asunto de adscripción por ley. Como vimos anteriormente, ya hay una ley que no le permite al patrono ponerlos a cotizar ni ponerlos a escoger con otro régimen que no sea el régimen de capitalización colectiva. ¿Cuántos años mínimo debe cotizar para el régimen del magisterio? Puede cotizar mínimo 15 años, pero tiene que tener 65 años de edad. Caso contrario, hay una tabla de retiro que está en la página de la Junta, en la página web de la Junta, se llama tabla de retiro, donde aparece cuántos años tengo que tener
para pensionarme por edad después, si no cumplo con los requisitos de 33 años de servicio y 55 años de edad. En los reportes que les llegan a los compañeros del régimen de capitalización colectiva, vienen las proyecciones y a veces dice, bueno, si usted tiene X cantidad de cuotas, puede pensionarse a los 56 años y 6 meses. O si tiene tantas cantidades de cuotas, puede pensionarse a los 58 años y 3 meses. Esta es una tabla de retiro que viene precisamente en el reglamento del régimen de capitalización colectiva que está en la página web. Si una persona cotizaba para la caja y luego empezó a cotizar para JUPEM, bueno, luego empezó a cotizar para el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, porque antes no trabajaba en el Magisterio, puede recuperar las cuotas de la caja para que se las tomen en cuenta en JUPEM. Después de que le hacen el estudio, de acuerdo a lo que yo les expliqué anteriormente, cuál es el trámite de estas cotizaciones, le hacen un preestudio para ver si vale la pena el costo-beneficio. El costo es lo que va a recibir menos de pensión y el beneficio que va a favorecer el tiempo. Entonces, dependiendo del número de cuotas, habría que ver el costo-beneficio para que usted lo considere si quiere trasladarlas. Entonces, le pueden hacer un preestudio para que le digan si las puede trasladar, si le va a favorecer y le van a decir en qué fecha se hace esa gestión, porque no es que ahora yo llego, las pido y me las paso. Las únicas cotizaciones que pasan en este momento son las mal ubicadas y le van a pedir algunos requisitos, pero las que son de otros patronos se pasan única y exclusivamente cuando vamos a cumplir los requisitos para pensionarnos una vez nos hicieron el estudio respectivo. Esos datos que se reflejan en el reporte que llega al correo, exactamente esos son los datos donde viene el tiempo que debe elaborar, las cuotas que debe elaborar y la edad que va a tener. Esa es para el régimen de capitalización colectiva. Si algún compañero por un error está recibiendo, es de reparto y está recibiendo este reporte, debe de darse cuenta que lo tienen en capitalización y si este reporte no debería estarlo recibiendo. Eso que lo tengan en consideración. Porque a veces les llega y dice, es que me falta tiempo y no se dan cuenta que estamos hablando que es por un error, ¿verdad? De ubicación. Entonces, importante que lo sepan, que si es de reporte, no deben estar recibiendo eh, este, reporte del RCC. Vamos a ver. Recordar integrarse a acciones, cordial invitación. Si trabajo en educación, la cuota de acciones es solo de 2.000 colones mensuales. Es una pregunta como para don Raúl. Si trabajo en educación y también otro tipo de trabajo, puedo recibir la pensión del magisterio, seguir trabajando y cotizando para otro régimen. Mucha gente, sobre todo ustedes que son trabajos administrativos, trabajos universitarios, ¿verdad? Los que tienen este tipo de trabajo universitario, muchos optan por la segunda pensión porque trabajan, por ejemplo, dando clases en una universidad privada, los Patitos Azules, y cotizan para la caja y también trabajan para la UNED, cotizan para el magisterio. Si cumplen requisitos con los dos, recuerden que primero deben pensionarse con el magisterio y posterior con la caja. ¿Cuántos años es el mínimo? Aquí nosotros, como les explicaba, tienen que trabajar un mínimo de 15 años y tener mínimo 65 años de edad o lo que diga la tabla de retiro. En el caso del IBM, tienen que consultar al IBM porque nosotros esa información no la manejamos. Mi informe mensual de Jupema dice que me jubilo con 369 cuotas a los 30 años de servicio. Exactamente, eso es lo de la tabla de retiro. Por eso es que la tabla de retiro es 396 y 55 años de edad. Pero si no logran, porque empezó un poquillo más tarde, es cuando le dice aquí que se va a pensionar con una por edad, con 369 cotizaciones y probablemente le dice que con 58 o más para cumplir con esos requisitos. Dice Randall que él ya tiene 240 cuotas, tiene que detener mínimo 396 o ver qué le dice la tabla de retiro, cuánto es el mínimo de cuotas que debe tener de acuerdo a la edad. Entonces, para que revisemos la tabla de retiro y que revisen si les llega el reporte del RCC. Aquellos trabajadores a los que no les llega el reporte del RCC, yo le voy a pasar a Raúl lo que es la actualización de la base de datos. ¿Por qué es importante estar actualizados? Porque si no, nunca les va a llegar este reporte. Y es importante para los de capitalización que les llegue este reporte. Les recuerdo que los trabajadores del régimen transitorio de reparto, para que sepan cuándo se van a pensionar y les hagan un estudio previo,
les van a solicitar unos documentos. Y es por esa razón que yo les paso este correo. En este correo pueden hacer las consultas de carácter personal. No sé, don Raúl, cómo maneja las consultas, si alguno tiene alguna consulta adicional. Sí, muchísimas gracias, doña Dora. Magnífica exposición. Creo que tenemos una conclusión, además de los datos que usted nos ha dado, que es que eh, los grandes intereses económicos han siempre querido disminuir las garantías en cuanto a las pensiones, ¿verdad? Y que estamos en una coyuntura en donde también tenemos muchas amenazas, ¿verdad? Y que vemos que estas amenazas no son nuevas, sino que paulatinamente pues se han ido reduciendo las condiciones y las edades de pensión, ¿verdad? De las personas. Solo el ejemplo drástico, digamos, de haber tenido en algún momento gente que podía pensionarse con el 100% y ahora con el 60%, pues nos demuestra, ya es un hecho concreto, digamos, de el deterioro, digamos, el que ha sido sometido, ¿verdad? A los regímenes de pensiones. Bueno, más allá de eso, y esa breve reflexión, pues sí hay muchas preguntas, doña Dora. A mí me gustaría que quizás, aunque ya usted nos dio respuesta escrita, tal vez podamos retomar aquí algunas preguntas que podemos enfatizar, aunque si bien ya usted lo explicó, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una pregunta que dice, en el 2002, sin consultarme en la institución, es decir, en la UNED, me metieron en el régimen de pensiones de la caja. ¿Hay alguna oportunidad para funcionarios como yo de pasarme de régimen? Y en caso de ser posible, ¿qué debo hacer? Supongo que, aunque no lo especifica esta persona, se refiere a los casos de trabajadores administrativos que antes usted mencionó. Dios. Por eso siempre hay que preguntar, ¿verdad? Uno Mm, siempre le dice, hay dos posibilidades por las cuales su patrón la puso a cotizar para el régimen de pensiones de la caja. Uno, usted en algún momento de su vida había solicitado traslado al IBM de la caja cuando la ley así lo permitía. Dos, usted inició a laborar dentro del plazo establecido de acuerdo a lo que nos dice la ley 7531 en el artículo 8, párrafo tercero, que dice que los trabajadores de primer ingreso en puesto administrativo entre el 13 de julio del 95 al 23 de abril del mm, 2009 no pueden y no deben estar cotizando para el régimen de pensiones del Magisterio Nacional. mm. Y en cuanto a la segunda pregunta que nos hace mi persona, ¿hay alguna oportunidad para funcionarios como yo de pasarme de régimen? Porque la ley lo establece así, es claro, en la ley 7531 en el artículo 8, párrafo tercero, que no les permite regresar Ok. o estar en Eh, el. También otra persona nos preguntó, ¿qué rebajo recibe el monto de pensión cada mes? ¿Es cierto que se sigue cotizando? Sí, lo que pasa es que ya se cotiza, lo de seguro de enfermedad y maternidad se cotiza menos, ¿verdad? Ujú, Estamos hablando que al recibir usted menos pensión, pues el aporte va a ser inferior, pero sí se sigue cotizando. Además, recuerden que tienen que estar en el reparto 71 y 70 los ujú. artículos, ¿verdad? Impuestos y en el RSC el artículo 70. Estamos hablando que esos ya son los impuestos de renta que quisiéramos todos como no pagar, pero tenemos que. Hay otra pregunta también que ya se avanzó muchísimo en la exposición, pero quizás sea bueno enfatizar en la segunda parte de la consulta que nos hacen. Dice, si se tienen cotas en la caja, se pueden traer a Jupema. Ahora ¿cuándo es el mejor momento? Le voy a explicar, y no es el mejor momento. El asunto es que la caja, que es una institución totalmente ajena a nosotros, ¿verdad? Que eso es importante siempre recalcar, tiene por norma general que lo hace cuando ya usted cumple los requisitos. Ejemplo, Raúl tiene los 20 años de servicio y tiene los 13 años que se pueden trasladar, porque en capitalización se pueden traer 156 cuotas, que son 13 años, y ya se puede pensionar. Pero resulta que Raúl, sumando esas dos cotizaciones, tiene 53 años. No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque la ley dice que tiene que tener mínimo 55 años de edad, edad mínima, número uno. Número dos, ¿cuándo es el momento oportuno? Cuando cumplo los requisitos sumados esos dos grupos. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, yo tengo ya 57 años y ya sumando las cuotas de la caja y las cuotas del magisterio, ya me puedo pensionar, es el momento oportuno. ¿Cuándo las puedo solicitar? Cuando cumpla los requisitos sumando los dos. Antes no, porque la caja no las va a pasar. Si ustedes van y las solicitan ahora, porque ustedes quieren tenerlas todas en el Magisterio Nacional y ya yo quiero ir haciendo el arreglo de pago porque no quiero que se me acumule mucho, no, no se puede hacer, la caja no las va a pasar porque nos va a preguntar a nosotros, que somos los encargados de solicitar el traslado de esas cuotas, no es el trabajador, es la institución.
porque son montos de dinero que se pasan de institución a institución. Entonces la caja nos va a preguntar por qué está pidiendo las cuotas de Raúl. Bueno, estamos pidiendo las cuotas de Raúl porque quiere tenerlas todas en el RCC y la caja va a decir, no señora, no se las puedo pasar. Se las paso cuando Raúl cumpla los requisitos. Pero si ya Raúl tiene los requisitos para pensionarse, sumando las de la caja y las del magisterio y la edad, cuando nosotros le solicitamos, le decimos a la caja, estamos solicitando las cuotas de Raúl porque ya cumplió requisitos para pensionarse y de acuerdo al expediente número tal, se está tramitando la pensión y le hacen falta estas cuotas para cumplir requisitos. La caja inmediatamente libera esos fondos y los pasa. Y bueno, inmediatamente, como un año, ¿verdad? Libera esos fondos. Por eso siempre es bueno que tengan en cuenta que las cotizaciones que se van a trasladar sean suficientes para que valga la pena, porque la caja más o menos se demora de 8 meses a un año en pasarlas. Y eso es un asunto de la caja, no es Tuvimos un pequeño problema de audio, doñadora. ya, sí, ya lo voy a buscar. Estamos hablando, no lo Doñadora, veo. sí, doñadora, estamos teniendo problemas. Sí, es porque hay alguien que está con el Yo estoy con el micrófono tema. abierto. Usted sí, pero no logro ubicar quién es la otra persona que estaba con, ya lo sé, pero, entonces, ¿qué es lo que me escucha bien? Sí, la escuchamos bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quisiera pasarlas ya para tenerlas todas juntas y hacer un arreglo de pago, pero la caja no procede así. Entonces, cuando me hacen el preestudio, usted lleva sus cotizaciones de la caja y le dice a la persona en plataforma por correo, vea, yo necesito que me haga un estudio previo y me diga cuándo y si es funcional que yo traslade esas cuotas de la caja. Porque es importante ver si procede en el momento o cuándo es el momento oportuno y si es funcional porque habrá casos en los que, si usted me dice, yo me pensiono a los 56 años, si me traigo 5 años de la caja, bueno, ese año que usted se va a ahorrar, porque usted lo va a pedir a los 55, ¿verdad? Porque tiene 5 años de la caja que le van a rellenar ese tiempo, es el año que usted va a esperar que la caja le pase las cuotas y se va a trazar en el trámite de pensión. Pero si usted me dice, yo me voy a pensionar a los 63 años porque no tengo todas las cuotas en el magisterio, pero sí tengo 10 años aportados a la caja que me pueden ayudar, ahí sí, porque yo le digo, bueno, a los 55 usted hace la solicitud de trámite de pensión, se esperó los 8 meses, 9 meses, 10 meses, un año, se fue a los 56, pero teníamos que a los 60, a los 63 se iba a pensionar, se ahorró tiempo, pero si son pocas cuotas, si es poco el tiempo, no vale la pena contaminar el monto de la pensión, además de que tengo que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque es una disposición, es una norma del IBM, de la Caja Costarricense de Seguro Social, pasarlas de esta forma. La Junta no tiene nada que ver en eso. ¿Por qué? Porque no es la Junta la que maneja sus cuotas de la Caja, es la Caja. Entonces no las libera hasta tanto no cumpla requisitos, por eso se hace el estudio previo. Había otra consulta referida a los regímenes de pensión complementaria y bueno, ya usted nos aclaró que por vía escrita que eso se tiene que consultar con la operadora de pensiones. Hay otra consulta que Tengo dice, el número, voy a darle el número para que ustedes lo anoten. Tengo el número de la muchacha que trabaja conmigo. Ella se llama, un segundo. Ella se llama Gabriela Arias, entonces, de igual forma, el teléfono es 7200 69 62. si Ella les esto, puede ayudar. Ella estuvo con nosotros ahí, entonces las consultas de la operadora de pensiones, inclusive con ella pueden solicitar que les dé una charla virtual. ¿Por qué? Porque muchas personas desconocen. Primero, saber que Vida Plena es la operadora de pensiones que es del Magisterio Nacional. Es nacional, totalmente nacional. Es hermana de Caja Grande, de la Sociedad de Seguros de Vida. doña, eh, Estamos hablando que la operadora de pensiones del magisterio estamos hablando que es hija de Cadian, de la Sociedad de Seguros de Vida y de Cupem. Entonces, ella le puede hablar sobre los beneficios y además les puede explicar también lo que tenemos ahora, que están viendo a ver si pasa lo de las inversiones, ¿verdad? Dependiendo de la edad. Toda esa parte de la información que son
pensiones complementarias, ella les puede ayudar también, de manera como yo les he ayudado, ella les puede ayudar también, la parte de ella. Ok, perfecto. También tenemos otra consulta que dice, ¿qué diferencia el régimen de pensiones de Jupema con respecto a los otros regímenes? ¿Con qué porcentaje del salario se pensiona el trabajador? Que ya eso nos lo aclaró, ¿verdad? ¿Y cuáles son las condiciones para pensionarse? Bueno, estamos hablando que el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, si cualquiera que lo veamos, aun cuando sea el régimen transitorio de reparto, los montos de pensión son totalmente diferentes a los del IBM de la Caja. Cuando decimos que son diferentes, abismalmente diferentes. Y en cuanto a reparto y a capitalización, pues los montos, digamos que la 2248 quedaba el 100%, la 7268 quedaba el 93%. Ya esas leyes han dado paso a que la gente se vaya pensionando, ya quedan muy pocos para pensionarse con esas leyes. Ahora básicamente está la del 80% y entre un 73 y un 80% no es mucha la diferencia. El manejo de platas, una es con Hacienda, que es el 80%, y el de ustedes, que son más jóvenes, digamos, que es el 73%, pues ahí hay una garantía, ¿verdad? Que son dineros que no toca el Estado, número uno, y que el aporte es inferior. Entonces siempre va a ser el ganar-ganar, ¿verdad? Es diferente con acá. Mm. Hay otra pregunta igual, pero nada más la digo para que quede aquí registro. Dice, ¿cuál es la diferencia o ventaja que tiene respecto al régimen de la caja? Ya lo acabo de mencionar. Después otro compañero nos consulta, soy profesor de jornada especial y mes a mes nos rebajan un monto para la pensión del salario de la universidad. Mi primera duda es qué pasa con lo cotizado si no tengo nombramiento. ¿Puedo pasarme del régimen de la caja al magisterio si también trabajo en otra institución? No, estamos hablando que para cotizar en el régimen de pensiones del magisterio tiene que estar, y de acuerdo a lo que establece la ley, en los centros educativos a los que hicimos mención, número uno. Número dos, tiene que cumplir con los requisitos, ¿verdad? Que si se había pasado para la caja, sigue con la caja, y que si estaba puesto administrativo de primer ingreso, aunque haya parado y vuelto, eso se le mantiene vigente. No se pueden aportar tampoco cotizaciones si no estoy trabajando. Si no tiene nombramiento, no aporta este régimen de pensiones. Viene otra pregunta que es un poquito compleja, voy a leerla. Dice, por un mal proceso recibí el curso de inducción en la UNED años después de haber comenzado a trabajar en la institución. Nunca se me informó los pros y los contras de los regímenes de pensiones existentes y prácticamente por ignorancia la Oficina de Recursos Humanos me hizo incurrir en el error de pasarme de Jupema a la caja. Tengo una vinculación laboral de aproximadamente 28 años en la UNED en propiedades del 2006. Deseo saber si hay alguna posibilidad de pasarme al régimen de Jupema. Desearía pensionarme pronto porque asoman problemas de salud. ¿Será posible? Gracias. No, Eh, no se puede trasladar porque está la carta que él firmó solicitando por su propia voluntad el traslado al régimen de pensiones de la caja. Eso se mantiene vigente. ok. Sí, yo estoy aquí restando Tenemos y... en el chat también, ¿verdad? Ah, Tengo consultas en el chat. sí, si quiere las podemos ir avanzando. Mientras busco De aquí otro acuerdo, que... ve. Dice así, ¿cómo se estima la pensión si uno trabaja para el MEP y la UNED? Se suman los salarios, se le rebaja solamente un 8%. O sea, digamos que usted gana medio millón en un lado y medio millón en otro, está aportando al régimen de pensiones un millón. Se le va, ¿verdad? Entonces, sobre ese millón se le saca el 8% y sobre el millón se va a sumar cuando vamos a sacar el 60%, porque son dos salarios en uno solo. Eso, ¿cómo se calculan los mejores salarios para determinar el monto de la pensión? Eso es si es en reparto. Si es en reparto, le van a contemplar los mejores 32 salarios de los últimos 5 años, pero si es en capitalización, se suman todos los salarios. No hay antes o después, todos los salarios en educación se suman por igual. Se pueden tener dos pensiones, una de la caja y una de Jupema, sí, pero debe pensionarse primero por Jupema y después por la caja. Aquí hay otra consulta. Bueno, tenemos varias consultas de este periodo, digamos, del 17 de julio del año 1995 al 23 de abril del año 2009, que yo creo que ya quedaron claras. Entonces, Ujú. no las voy a repetir, pero tenemos aquí una consulta interesante. Dice, si uno está en el régimen de capitalización y durante algunos años laboró para la universidad y en un colegio nocturno, siempre se cuenta como una sola cuota. No hubo transposición horaria. No, exactamente, siempre se toma como una sola, como que fuera un solo patrón, aunque sean dos patronos,
se toma como una sola cuota, porque los salarios se suman y se le saca el 8%, es su aporte el 8%. Ujú. Aquí tenemos una otra consulta, también referida al tema de las 240 cuotas. Dice, bueno, quisiera saber sobre la opción que hay para jubilarse a los 55 años cumplidos, 240 cuotas aprobadas y 20 años de servicio en el magisterio. ¿Es real o no? Es que he escuchado dicha opción, pero de una manera informal. Agradezco de antemano la aclaración. Gracias. Era lo que les decía yo, es importante que entendamos que cuando hablan de 240 cuotas es porque da por un hecho que tenés 156 en acá. Para pensionarse a los 55 años tiene que tener 396 cuotas, de las cuales 240 tienen que estar en el magisterio. Las otras podría ser que estén en la caja, pero tienen que ser 396. Aquí otra pregunta de un colega, que es igual, es referida al tema de la gente que entró a laborar entre el 95 y el 2009. Eh, y bueno, ya eso lo aclaramos. Y ahorita voy a hacer unas aclaraciones también al respecto. Hola, yo unos años trabajé para el MED y al mismo tiempo para la UNED. Después me quedé solo con la UNED. Tengo 24 años de trabajar en la UNED. Cotizo para la caja. ¿Podría pasarme a Jupema? No, porque probablemente cuando empezó a trabajar en puesto administrativo o hizo solicitud de traslado. Tengo 273 cuotas en el régimen de la caja. Corresponde a 23 años de cotizar que concluí en el 2003. 23, perdón. También tengo 20 años de cotizar con Jupema y 234 cuotas. ¿Me es conveniente trasladar cuotas de la caja a Jupema? ¿En qué me beneficiaría ese traslado o mejor no? Y el Gracias. tiempo, recordemos que lo que le va a favorecer siempre va a ser en el tiempo. Porque ya en el régimen de capitalización, como usted bien nos ha dicho, las cuotas que traslademos cuentan con 0 colones, entonces nos bajan el promedio, ¿verdad? Eso es importante. En reparto no, pero en capitalización baja el salario. Bueno, la pensión. Si en el mes de noviembre cumplo mis cuotas, ¿puedo el 1 de diciembre iniciar los trámites de jubilación? ¿Qué documentos Si debo en el mes de presentar? noviembre cumple las cuotas, hay que esperar que llegue la planilla. Entonces es como la segunda semana de diciembre que puede pedir. Ok. Actualmente cotizo para Jupema y tengo en la caja 282 cuotas. Es posible pasar esas cuotas, pero ya solo lo dijimos, ¿verdad? También aquí hay eh, una pregunta relacionada con la postergación. Y esta Ujú. persona, creo yo, que está en régimen de capitalización colectiva. Dice, me pregunta, cuando una persona ya tiene la pensión aprobada o revisada, ¿cuánto tiempo de postergación hay o se da? ¿Cómo se hace Es que para saber? en realidad la postergación es cuando usted decide quedarse más tiempo, digamos. En el caso de la postergación, mientras usted espera, es que usualmente si es de capitalización, eso dura mes y medio, ¿verdad? 2 meses Ujú, en salir, ujú, siempre y cuando no haya traslado de cotizaciones, porque si hay traslado de cotizaciones, mientras la caja las pasa, usted se va a atrasar y ya no va a ujú, haber postergación porque estamos haciendo un mix de cuotas, ¿verdad? ujú, Estamos hablando, al traerse usted cotizaciones de la caja, está rellenando tiempo que no tuvo con el magisterio. Cuando postergamos única y exclusivamente con las cotizaciones del Magisterio Nacional. Entonces, si yo tenía que trabajar 33 años, ya tengo 55 años de edad, solicito el trámite de pensión y me atraso 6 meses, pues voy a tener muy poca postergación porque solo estuve 6 meses. ujú, Si yo soy de reparto, tengo que pensionarme a los 55 años o a los 49 o a los 50, porque en reparto no hay edad, ¿verdad? Y resulta que solicité el trámite de pensión porque hoy cumplí los requisitos ya de las 400 cuotas, pero se tardó el Ministerio de Trabajo en aprobármela un año, pues lógicamente voy a tener un año de postergación, porque ya tenía las 400 aportadas al régimen de pensiones en el régimen de pensiones. Pues si la persona decide quedarse trabajando, que es la segunda La pregunta que hice, persona se queda a trabajar y le ayuda, siempre y cuando no ah, haya traslado de cuotas, porque si hizo traslado de cuotas, ya estamos hablando que esas pues le van a favorecer porque van a ir mejorando, digamos, sacando cuotas de la caja, pero no puede postergar porque ya tiene las de la caja ahí que le están rellenando espacio. Acuérdense que las de la caja siempre van a ser de relleno, son ujú, las que le van a ayudar al trabajador para completar su tiempo, para poder pensionarse en el menor tiempo.
Ok, pero si la persona decide, digamos, la persona no va a traer cuotas de la caja y decide quedarse y está en régimen de capitalización por mes, es 0,1 adicional, Exacto, 0,1% adicional, ¿verdad? exacto. Y puede postergar hasta un máximo de 4 años, de Ok, 4 años. No ok, puede, o sea, puede trabajar más, pero no va a recibir postergación. ok, Después de las 396 cotizaciones. ok. Dice que es igual, digamos, que una persona que la puso en la caja, supongo que es, aquí la persona hace mención que es por error, pero podemos suponer que es también de este periodo, ¿verdad? Del 95 al 2009. Si ha trabajado en el IEM y ahora se incluye en este régimen, debería solicitar que me regresen a la caja. Esa opción existe. No puede solicitar que la regresen a la caja, porque si a ella la trasladaron al régimen de capitalización era porque tenía una mala ubicación. Entonces el patrono tiene que velar por tenerla en el régimen correspondiente, porque es importante entender también la posición del patrono, porque el patrono también se ve afectado en el caso de que, digamos, que ella le diga, vea, pásenme a la caja porque yo tengo más cuotas allá. Y el patrón no hace eso y entonces ¿verdad? Supervisión lógicamente le va a brincar y le va a brincar el MEP y van a tener un problema de auditoraje, ¿verdad? Dice que aquí nada más para cerrar, que es una pregunta que ya hemos visto. Dice, buenas tardes, si una persona cotizaba para la caja y luego empezó a cotizar para Jupema, antes no trabajaba en el magisterio. ¿Puede recuperar las cuotas de la caja que se tomen en cuenta Jupema? ¿En qué consiste el régimen de capitalización colectiva? ¿Cuál es la diferencia con el RTR? Ya sabe, pues son preguntas que hemos... Ya hemos desarrollado los dos temas, entonces Es, ahí van. sí. Una pregunta, digamos, entonces, una persona que, por ejemplo, trabaje en la UNED, tiene cualquier tipo de puesto, ¿verdad? Y, por ejemplo, consigue un trabajo adicional en una universidad privada o en alguna otra, digamos, empresa, digamos, y empieza a cotizar para la caja, esa persona podría llegar a tener las dos pensiones, Las mientras dos cumpla. pensiones. Lo único que sí, tiene que cumplir requisitos, pero siempre la caja exige que se pensione primero con el magisterio y después con la caja. Ok, perfecto. Bueno, doña Dora, yo nada más quisiera agregar lo siguiente para las personas que aún nos escuchan. Llegamos a tener una audiencia de 64 personas, actualmente tenemos 40 personas. Y es que, es decirle a esas personas que están en el régimen de la caja por la aplicación del artículo 8, párrafo tercero de la ley 7531 de 1995, es que aunque ya doña Dora explicitó con toda claridad, digamos que están ubicadas ahí por un asunto de ley, y que no hay forma, digamos, de trasladar esto y que además aclarar, digamos, no es un hecho que hizo la UNED per se, digamos, por una voluntad propia, sino además lo hizo en función del cumplimiento de esta ley y que en esta situación encontramos personas trabajadoras en el MEP, en la UCR, en la UNA y en tecnológico, además de la UNED, ¿verdad? Pero sé claro que estamos explorando vías, sabemos que política y jurídicamente es difícil, pero estamos explorando vías con el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, el SINDEU, junto con el SINED, para ver alternativas, es decir, ver si se podría plantear una acción de constitucionalidad por discriminación y también una vía política en la Asamblea. Como les digo, desde ya comprendemos que es digamos, un propósito del sindicato que va a ser muy complejo, que tenemos, digamos, que analizar que probablemente sea algo muy difícil de lograr, pero estamos en análisis, estamos analizándolo jurídicamente, estamos analizando políticamente para ver si eventualmente podría generarse un periodo de transición, un transitorio para que durante un tiempo pueda abrirse la posibilidad de que las personas se regresen a Jupema, ¿verdad? Porque sabemos que esta es una de las inquietudes más grandes, ¿verdad, doña Horas? Que revisan porque son trabajadores iguales, ¿verdad? Ah, Y bien, ese tipo de... Ahora, Raúl, yo lo que le podría recomendar también es que se averigüe con el Departamento Legal de Jupema cuáles son las propuestas o cuáles son las solicitudes que han hecho las organizaciones magisteriales y Jupema para poder hacer ese tipo de traslado, digamos, de la sí, gente. Yo creo que hay algunas propuestas bastante interesantes que podrían digamos que usted podría conocer de qué es lo que se ha hecho, porque no es que no se ha hecho o se ha dejado de hacer, no. mm, Las organizaciones magisteriales, los sindicatos y JUPEM han estado dándose a la tarea, ¿verdad?, mm, de solicitar el traslado, de que les permita el traslado a aquellos que firmaron trasladándose a la caja.
Ujú. y aquellos que porque eran funcionarios administrativos los colocaron en el IBM de la caja. Lógicamente se debe contemplar que no todos van a tener capacidad de pago y no van a poder pasarse, ¿verdad? Pero yo sé que hay algunas propuestas bastante interesantes y que podrías preguntar tal vez en legal de UPEMA que te ayuden un poco a asesorar y a tener un poco de conocimiento qué es lo que se ha hecho o se está haciendo para lograr este tipo de gestión. Precisamente en eso ya andamos, vamos a enviar una solicitud un día de estos, pero también solicitamos a la Oficina de Recursos Humanos, todavía no nos han dado respuesta, eh, por las personas, la cantidad de personas que están en esta También, condición, sí, ¿verdad? es importante, Para sí, conocer, ¿verdad? Y como dice usted, señora, tal vez a muchas personas no les sirva porque va a ser muchísimo el monto que tengan que claro. compensar y tal vez ese monto no compense los beneficios de pasarse, ¿verdad? Entonces hay que entender también que Que no no, es para todos igual, eso va a ser una decisión, ajá, posteriormente va a ser una decisión personal. exactamente. Y, digamos, eso sí, aclarar que estamos evaluando, indagando información, buscando recomendaciones de tipo legal y demás para ver qué podemos armar en conjunto. Claro, Y bueno, doña Dora, yo no me queda más, yo creo que ya no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad? Agradecerle, desearle una feliz jubilación, que en esta nueva fase de su vida tenga muchísima muchas dicha gracias. y que pues esperamos volvernos a encontrar en el camino. Así va Sabemos a que, ser, porque en la vida siempre de camino no se vuelve a encontrar. No se les olvide, por favor, completar la encuesta de evaluación. Y a ajá, usted le voy a pasar la encuesta ya de lo que es el evento en sí. Mañana se la paso. ok, perfecto. El link que dejo acá es El de recomendado la para, encuesta de los compañeros suyos, bueno, la suya también, pero ¿ah? sobre todo de los compañeros que participaron sobre la Ah, calidad de la charla, el tema, cómo se manejó, ok. todo. Ese formulario Aquí está, tengo algunas cositas bonitas que pusieron. Muchas gracias. El espacio de información y transmisión, excelente espacio. Todo ese tipo de cosas, cuando hablan de este tipo de espacio, la felicitación es para ustedes por haberlo coordinado, ¿verdad? Que son los que se ganan el aplauso. ¿Por qué? Porque se interesan en que sus compañeros estén informados, es muy importante. vamos digamos, para las personas que están acá, les pedimos por favor llenar el formulario. E igual lo vamos a enviar por correo electrónico cuando, con las respuestas por escrito a las preguntas que nos llegaron. No sé si el formulario queda abierto. No sé, aquí está el link. Si quiere más bien, copie el link si se lo quiere pasar a ellos. Ok, listo. Entonces, Y muchas gracias a todos por los buenos deseos, ¿verdad? Me los sí, voy a llevar, de veras, los buenos deseos. entonces voy a poner acá, este es sencillo, es este. Eh, por favor, si podemos llenar este link que acabo de poner acá. Eh, es la última actividad, doña Dora. Sabemos que es una actividad muy especial también, ¿verdad? Y pues Sí, nos agrada muchísimo, doña Dora, que haya sido con el sí, de Sindicato hecho, Unitario. esa sí me la dejé yo porque había otra actividad y para la próxima semana. Yo cerraba hoy, yo en realidad ya cierro hoy, y yo dije, esta es mi última charla, y le dije a mi compañera, la secretaria del departamento, que le dije, vamos a ver cómo nos va con esta charla, y ya vio usted lo bien que nos fue. Sí. Entonces, por favor, compañeros y compañeras, llenar el formulario y igual, digamos, se lo vamos a compartir el link a las personas por aquello de que alguno quede ahí, digamos, y lo pueda llenar con posterioridad. De acuerdo, muchísimas Posteriormente, sí. gracias, que tengan buenas tardes y que Dios les bendiga. Y no Muchísimas bajen los gracias. ojos, a seguir con la educación, ¿verdad? Y a seguir por la lucha de las condiciones Así es, salariales, la dignificación del trabajo del magisterio, que somos todos y todas, ¿verdad? Y ujú, por la lucha de la protección de los regímenes de pensiones, ¿verdad? También. así es. Muchísimas gracias, doña Muchas Dora. Muy gracias. amable. Gracias. A la orden, con todo gusto. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doña Dora. Bendiciones en esa nueva etapa. Amén. Muchas gracias, Gracias, hasta luego. gracias.